En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de tiro vertical que reúne las preguntas más frecuentes del examen. Desde el suelo se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Despreciamos el rozamiento del aire y utilizamos g igual a 10 metros partido segundo al cuadrado. Calcularemos todas las magnitudes habituales del movimiento desde la subida hasta el regreso al suelo. Colocamos el origen en el punto de lanzamiento y elegimos hacia arriba como sentido positivo. La posición inicial es 0, la velocidad inicial es más 30 metros partido segundo y la aceleración es menos 10. La ecuación de posición queda y de la pelota, posición de la pelota o altura de la pelota es igual a 30t menos 5t al cuadrado. La ecuación de la velocidad quedaría como la velocidad de la pelota es igual a 30 menos 10 por t. ¿Cuándo se alcanza la altura máxima? En el punto más alto de la trayectoria, la velocidad vale 0, por lo que sustituimos en la ecuación de velocidad 0 es igual a 30 menos 10t. Despejamos y obtenemos un tiempo de subida. Justamente el tiempo de subida es de 3 segundos. En ese momento la velocidad es 0. Aunque la velocidad sea 0 en ese instante, la aceleración continúa siendo menos 10 metros partido segundo al cuadrado. Haciendo 0 la velocidad hemos encontrado el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Pero si nuestro objetivo es calcular la altura máxima, tendremos que sustituir el tiempo donde alcanza dicha altura en la ecuación de posición. La altura de la pelota va a ser igual a 30 por 3 menos 5 por 3 al cuadrado. Operando, obtenemos una altura máxima de 45 metros. Para saber cuándo está en el suelo, imponemos que la altura de la pelota es igual a 0. Aparecen dos soluciones, t igual a 0, que representa el instante del lanzamiento, y t igual a 6 segundos, que representa el regreso al suelo. El tiempo total de vuelo es 6 segundos. Como podemos observar, es el doble del tiempo de subida. ¿Con qué velocidad y rapidez regresa? Pues hay que tener en cuenta que si queremos saber la velocidad con la que regresa a su punto de partida, es decir, la velocidad con la que impacta en el suelo, pues tendremos que sustituir el tiempo donde impacta, el tiempo del impacto, que era 6 segundos, en la ecuación de velocidad. La velocidad de la pelota es igual a 30 menos 10t. Si sustituimos 6 segundos en t, obtenemos que la velocidad de la pelota es 30 menos 60, por lo que sería de menos 30 metros partido segundo. Si nos piden la velocidad, irá acompañada de su signo, en este caso, menos 30 metros partido segundo. Además, el enunciado nos pedía rapidez. Os recuerdo que la rapidez es el módulo de la velocidad, por lo que tendrá igual valor, pero siempre será positiva. La rapidez es de 30 metros partido segundo. Si observáis, como dije en la teoría, al volver al mismo nivel, es decir, al volver al punto inicial, la rapidez coincide con la velocidad inicial, pero la velocidad tiene pues signo contrario, es decir, básicamente vimos que el enunciado nos decía que se lanzaba el objeto a 30 metros partido segundo y vemos que en el punto de regreso, es decir, cuando impacta con el suelo, la velocidad es exactamente la misma, pero cambiada de signo. Eso es porque la velocidad inicial iba hacia arriba, la velocidad final pues va hacia abajo.
Si en algún momento nos pidiesen la posición de la pelota en algún instante, en este caso nos preguntan qué ocurre en los 2 segundos, pues si nos pidiesen la posición de la pelota a los 2 segundos, simplemente tendríamos que sustituir el tiempo por 2, como vemos en la pantalla. La posición de la pelota o la altura de la pelota es igual a 30 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado, en este caso 40 metros. Y si nos pidiesen la velocidad transcurridos 2 segundos, pues haríamos exactamente lo mismo. En la ecuación de velocidad nosotros sustituiremos el valor del tiempo, llegando a el resultado de 10 metros partidos segundo. Acordaros que en el caso de que la velocidad nos saliese positivo o positiva, esto hace referencia al sentido que está tomando. En definitiva, lo que quiero decir es que la velocidad de la pelota es positiva porque esa pelota está ascendiendo, va hacia arriba. Ahora nos preguntan que cuándo pasa por 40 metros y que cuánto tiempo permanece por encima de una altura de 40 metros. Si a mí en algún momento me piden el tiempo en el que el objeto se encuentra a una determinada altura, básicamente me iré a la ecuación de posición y sustituiré el 40 en la altura del objeto. Esto me genera una ecuación, 40 es igual a 30t menos 5t al cuadrado, de forma que pues paso todos los sumandos a la izquierda, consiguiendo una ecuación de segundo grado que tendré que resolver mediante la ecuación de segundo grado. Si os fijáis, nos dan dos instantes, t igual a 2 y t es igual a 4. Eso significa que en el instante t sub 1, t igual a 2 segundos, el objeto sobrepasa la altura de 40 metros. Y como es un movimiento simétrico, sube y luego baja, pues a los 4 segundos vuelve a tener una altura de 40 metros. Por lo que el tiempo que está por encima de 40 metros es la diferencia entre esos dos tiempos que nos han salido. 4 menos 2, es decir, 2 segundos. Cuando nos preguntan la distancia recorrida y el desplazamiento total, hay que tener en cuenta que nosotros dijimos que la altura que tenía, la altura máxima que alcanzaba era de 45 metros y que si es un movimiento simétrico, el tiempo que invierte en la subida era igual al tiempo que invertía en la bajada y la distancia que hay en la subida es igual a la distancia que hay en la bajada. De manera que, pues al subir se recorren 45 metros, que esa era la altura máxima obtenida, y en la bajada se recorren otros 45 metros, por lo que la distancia total es la suma de 45 más 45, es decir, de 90 metros. Además, el desplazamiento resulta ser 0. ¿Por qué? Porque como el objeto vuelve a la altura que tenía inicialmente, el incremento de I será 0. A continuación vamos a ver la velocidad media y la rapidez media del viaje completo, es decir, el objeto pues es lanzado verticalmente hacia arriba y vuelve a su punto de partida, y lo que vamos a calcular ahora es la velocidad media y la rapidez media. La velocidad media tiene como fórmula incremento de I partido incremento de t, es decir, el desplazamiento entre el tiempo que invierte en ese desplazamiento. Como vimos en la diapositiva anterior, el incremento de I es altura final menos altura inicial, y como el objeto pues parte de la misma altura y regresa a la misma altura, pues el incremento de I es 0. El tiempo que invierte en subir y después bajar calculamos que era de 6 segundos, por lo que 0 entre 6 termina siendo 0 metros partido segundo de velocidad media. Sin embargo, hay que tener cuidado si nos pidiesen la rapidez media, porque la rapidez media no tiene en cuenta el desplazamiento, sino la distancia recorrida por el objeto. De manera que si el objeto parte de 0 metros hasta la altura máxima y después regresa a su punto de partida, dijimos que
desde el suelo hasta la altura máxima eran 45 metros que recorre de distancia y luego vuelve a recorrer otros 45 metros, de manera que la distancia es de 90. Si dividimos la distancia entre el tiempo, obtendremos la rapidez media, así que 90 entre 6 pues sería igual a 15 metros partido segundo. Así que mucho cuidado con estos dos términos. Igualmente no es algo que se suele preguntar, pero necesariamente lo tengo que poner por si en alguna ocasión os lo piden. En algunas ocasiones nos piden la distancia que recorre durante el último segundo. En este caso, simplemente teniendo en cuenta que el tiempo que tarda en impactar con el suelo es de 6 segundos, pues haremos haremos I de 6, altura en 6 y altura en 5 segundos. Y básicamente la distancia va a ser la diferencia entre esas dos alturas. De manera que I en t igual a 5 nos sale 30 por 5 menos 5 por 5 al cuadrado, que son 25 metros. Y I de 6 pues es igual a 0 metros porque es justamente el momento donde impacta con el suelo. Así que la distancia que recorre en el último segundo sería 25 menos 0, es decir, 25 metros. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar el valor de la velocidad inicial o de la gravedad a partir de otros datos que nos da el enunciado. Es decir, esto sería un poco un anexo y que no tendría nada que ver con el ejercicio que estamos haciendo hasta el momento, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si en algún momento nos diesen la altura máxima, nosotros seríamos capaces de sacar la velocidad inicial pues mediante la fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por incremento de i. De manera que, teniendo en cuenta que la altura es máxima y sabemos esa altura, el enunciado nos la proporcionaría, en esa ecuación nuestra única incógnita sería la velocidad inicial. De manera que pues podríamos encontrarla fácilmente despejándola. En este caso, pues sabíamos que la velocidad inicial era de 30 metros partido segundo. Pero ya os digo que esto sería el caso de que pues nos diesen como dato la altura máxima que alcanza el objeto y tuviésemos que encontrar la velocidad inicial de ese objeto. Además, nos pueden preguntar que calculemos la gravedad a partir del tiempo de subida. Nosotros nos dicen que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es de 3 segundos, por ejemplo. Pues podemos utilizar la fórmula de la velocidad, v es igual a v es igual a v sub 0 menos a por t, en este caso menos g por t, y pues podemos básicamente, teniendo en cuenta que en el punto más alto la velocidad es 0, pues sustituir la velocidad por 0 y encontrar g. Para resolver cualquier pregunta, identifica primero la condición física. En el punto más alto, siempre la velocidad del objeto será 0. En el suelo, la posición es 0. Si necesitamos una altura concreta, sustituye dicha altura en la altura de la pelota de la ecuación. Si tenemos un instante conocido, sustituye dicho instante en la ecuación. Es decir, si tenemos un tiempo conocido y nos piden algo respecto a ese tiempo, altura en el instante tal, velocidad en el instante tal, sustituimos ese tiempo en la ecuación de posición o en la ecuación de velocidad. Para la distancia, separa subida y bajada. Y básicamente ten muy en cuenta las magnitudes medias. Distingue entre incremento de i, el desplazamiento, y la distancia. Hemos observado como en este ejercicio el desplazamiento era 0 porque el objeto tenía la misma altura final e inicial. Sin embargo, la distancia que recorre el objeto se trata de la distancia de subida más la distancia de bajada, por lo que vimos que era de 90 metros.
45 más 45. Así que mucho cuidado con la distinción entre incremento de I, que es el desplazamiento, y la distancia.